Ya, este video lo hago para responder las preguntas que ustedes me han hecho en Instagram cuando dejé una cajita para que me consultaran sobre dudas acerca de la carrera. Y bueno, igual quiero aclarar primero que yo no soy como experta en nada, pero igual creo que quizá mi punto de vista o algunas experiencias que he tenido pueden servir y pueden ayudar a otras personas que quieran entrar a la carrera o que estén como en los primeros años. Así que acá tengo anotadas todas las preguntas que me han hecho y voy respondiéndolas una por una. Ya, la primera pregunta dice, ¿cómo te preparaste para estudiar medicina? Fue un largo camino, me esforcé mucho y creo que lo principal para mí fue enfocarme en las notas en el colegio, porque en Chile al menos es igual importante la ponderación o el valor que se le da a las notas en el colegio, igual depende de cada carrera, de cada universidad, pero en las opciones que yo tenía vistas tenía como un gran peso y decidí que eso es algo que uno tiene seguro. Cuando uno va juntando buenas notas es como un piso que uno tiene, entonces me da más seguridad para el momento de dar la PSU, que ahora va a tener otro nombre. Entonces, claro, en el momento en que uno da la prueba existe como esta incertidumbre, a uno le puede pasar algo, qué sé yo. En cambio, las notas no van a cambiar, sino que van a estar siempre presentes. Es como eh, realmente el piso en el que uno está. Entonces, fue lo que más hice. Y por otro lado, la preparación en sí de la prueba fue con preuniversitario. Me esforzaba mucho, sobre todo matemáticas. Entonces, lo importante yo creo es que las debilidades uno las refuerce mucho. Yo tenía muchas clases de matemáticas, hasta los domingos me levantaba muy temprano a estudiar matemáticas. Eh, y creo que eso me ayudó mucho como a avanzar y también el hecho de tener listados con los contenidos y ir poniendo tic en todo lo que uno iba viendo, en lo que uno iba avanzando. Entonces tenía todo más organizado, también las cosas que iba repasando, lo que me costaba, lo que se me olvidaba. Ponía tablas o cosas con lo que me tenía que aprender en mi pieza, entonces así las veía constantemente y eso me ayudó mucho como a repasar y a hacer muchos ejercicios en las materias que son con ejercicios, cálculos y todo eso. Y en lo teórico, mucho esto de las listas. Ya, la segunda pregunta dice, ¿cómo te organizas? Lo que hago principalmente es en mi bullet journal o como mi agenda, ir poniendo todo lo que tengo para cada día y además en un calendario también poner todas las evaluaciones. Y lo que hago día a día es tener una lista de las cosas que tengo que hacer, de lo que tengo que avanzar. Entonces así es más ordenado todo. Yo veo, tampoco la idea es como estar todo el tiempo pensando en todo lo que tengo que hacer, sino que es más que nada para tener un orden y tener claro y que no se te olvide nada de lo que tienes que hacer. Entonces yo lo encuentro muy práctico, esto lo hago desde el colegio y siento que me ha ayudado mucho a no olvidar las cosas pendientes. Y otras cosas que hago, me cortó el video, ni idea por qué, pero básicamente cuando tengo prueba anoto los contenidos y voy anotando al lado si es que ya lo tengo tipeado, si es que ya lo imprimí, si lo leí, si lo repasé. Entonces así voy teniendo más el control sobre lo que voy avanzando y veo cuáles van siendo mis debilidades o en qué estoy atrasada. Eso me permite ordenarme harto. Eh, Igual todas las personas tienen distintas maneras de organizarse y no todas funcionan igual de bien en todos, así que eso es más que nada lo que a mí me ha funcionado. Ya, esta pregunta dice, ¿qué es lo que más te ha gustado de los años que llevas? Yo creo que sí o sí, en el lado más social, las amistades, mi pololo, esas son cosas como que me ha entregado la carrera que han sido súper lindas. Y en el tema más académico, yo creo que las prácticas son lo más divertido, es como una experiencia muy distinta porque uno igual empieza las prácticas no al tiro, entonces uno está ansioso antes y cuando uno empieza, que yo igual no he tenido muchas tampoco, así que tampoco tengo una gran experiencia, pero me han gustado muchísimo y siento que es donde uno más aprende y es donde uno se da cuenta de que en verdad quiere seguir en la carrera y quiere aprender más, hablar con personas, con pacientes, creo que es lo que más, junto con el tema como social, creo que es lo que más me ha gustado. Ah, y también el hecho de estar aprendiendo siempre cómo funciona el cuerpo, cómo funcionan las enfermedades, cómo se pueden solucionar los problemas, también me gusta mucho. Esta pregunta es muy divertida porque dice, ¿cómo fueron mis primeros días de U? Fueron súper divertidos, yo creo que fueron muchas actividades, conocimos mucha gente, llegué y era muy genial porque
eran todos súper simpáticos, hacían actividades como de juegos, de conocerse, eh, y al aire libre, y fue muy divertido. El tema como académico era más difícil, obviamente, porque uno viene desde el colegio con otro ritmo, entonces eso igual es distinto, pero nada, fueron muy divertidos mis primeros días de U. Esta pregunta dice, quiero estudiar medicina, pero siento que no me podré la carrera. ¿Qué me recomiendas? Yo creo que todos pueden, en realidad, claro, es difícil a veces mantener el ritmo de estudio, pero cuando uno se lo propone, se organiza, es súper posible y nada, como en todas las carreras hay dificultades y hay que saber pasar por encima y yo creo que hay que intentarlo, sobre todo si es que en verdad existen las ganas y la motivación, la vocación, creo que sí o sí hay que intentarlo. Eh, Creo que en el camino uno va viendo cómo soluciona los problemas de como las dificultades en distintas materias, lo que a uno le cuesta o no, eso creo que se va viendo más en el momento. Ya, esta otra pregunta dice, ay se me perdió. ¿Qué te incentivó a estudiar medicina? Ya, esta es una pregunta muy común, a mucha gente le molesta que se la hagan, a mí no en realidad. Está el típico discurso de a mí me gusta ayudar a la gente y eso, que en verdad es muy válido, muy lindo. Yo también pienso eso, también es una de las cosas que me motivó a estudiar la carrera. También creo que el tema de la biología y de estar aprendiendo cosas nuevas sobre eso me motivó mucho. En el colegio cuando empezamos a tener biología y nos enseñaban sobre los sistemas o sobre algunas enfermedades me gustaba muchísimo y quería como siempre estar aprendiendo más. Me gustaba, disfrutaba mucho ver esa materia que era justo la relacionada con el área de la salud. Entonces yo dije, yo creo que este es mi campo. Eh, Además que estaba acostumbrada como a estudiar mucho porque en el colegio me esforzaba harto, entonces yo decía, bueno, yo creo que me la puedo. Así que creo que eso fue el tema de la gente, de la biología, eso más que nada. Ya, esta pregunta es dolorosa. Dice, ¿cuál fue el año más difícil para ti? Para mí fue tercero, ahora estoy en cuarto, para mí tercero fue horrible porque en mi universidad hay muchos ramos complicados al mismo tiempo, que son mucha materia, muchos contenidos y más encima se juntan con el comienzo de las prácticas. Entonces, por un lado es maravilloso porque uno lo pasa bien, aprende las prácticas, pero también es difícil. O sea, uno tiene que estudiar para las prácticas y además estar estudiando para las pruebas de los ramos teóricos y más encima ir a clase. Entonces, era una mezcla muy grande de cosas y yo no estaba acostumbrada a eso. Entonces se me hizo muy difícil, lo pasé mal igual, fue como lo más complicado por lo que he pasado en la carrera. Creo que era mucha exigencia y mucho contenido para una persona. Esta pregunta dice, ¿cómo aprender anatomía más rápido? Yo creo que, no sé si más rápido, pero más efectivamente puede ser, por ejemplo, ya el clásico orden de primero ir a clases, leer la materia y todo eso. Pero algunas cosas que a mí me sirvieron muchísimo para aprender y que de verdad, si lo tuviera que hacer de nuevo, lo haría. O sea, me refiero a que seguiría ocupando el mismo método. Es hacer dibujos o rotular dibujos que ya estén hechos, si es que a alguien no le gusta dibujar o no tiene tiempo. Creo que rotular los dibujos es como un proceso es como mucho más didáctico que solo ver la imagen y siento que uno interioriza mucho más el conocimiento. Por ejemplo, no sé, en cabeza y cuello eran muchas cosas, muchos elementos en la cabeza, entonces yo dibujaba los huesos, me aprendía así las partes, la vascularización, la inervación, todo con dibujos. O si no, también, para no hacer dibujos, algo que era muy útil para mí era hacer esquemas. Por ejemplo, en alguna arteria o nervio que tuviese ramas o qué sé yo, divisiones, yo las comenzaba a hacer en un esquema, entonces así era mucho más fácil de manera visual aprenderme las cosas y saber bien su organización. Y si no hay tiempo para nada de eso, sí o sí ver el Nether, el Atlas de Anatomía, que es muy bueno, yo creo que a todo el mundo se lo recomiendan en la universidad, pero es realmente muy bueno, así que eso, ver esos dibujos y también ver eh, imágenes reales, por ejemplo en internet o las mismas que ponen los profes en clase o también en algunos libros, que ahora no recuerdo el nombre. Yo creo que eso ayuda muchísimo. Obviamente no son idénticos a lo que uno va a ver después de la realidad, pero sirve para ubicarse y aprender bien.
Ya, esta pregunta dice si hay que ser seco en biología desde el inicio. Ya, yo creo que no. En mi caso tenía buena base en biología por mi colegio y porque di esa mención en la PSU. Pero luego pasó harto tiempo desde ese entonces hasta que tuve biología en la universidad. Entonces igual se me habían olvidado muchas cosas ya. Y creo que no es tan necesario porque cuando nos pasan la materia la pasan desde la base. O sea, desde la teoría celular hasta lo más avanzado. Entonces creo que uno tiene como la oportunidad de aprenderlo ahí, sin tener que saberse todo desde antes ni ser una máquina para biología. Ya. La última pregunta por hoy es la siguiente. ¿Te dan miedo las agujas? Me dan miedo, pero quiero estudiar medicina. A mí igual me dan como nervio, sobre todo si es que a mí me van a pinchar. Pero yo creo que eso es algo que se supera, a menos que sea quizá una fobia muy impresionante. No sé, todas esas cosas yo creo que se pueden trabajar. Pero a mí al menos no, así como miedo no. Pinchar no he pinchado nada, he pinchado yo creo que 2 veces en mi vida le he sacado sangre a alguien por las prácticas como en segundo y nada más, pero yo creo que eso se va pasando con el tiempo. Quizá la gente se acostumbra. En realidad no tengo mucha experiencia para responder eso. Ya, eso fue todo por hoy. Igual me quedaron algunas preguntas pendientes, pero no puedo hacer el video muy largo porque después se demora días en cargar. Ojalá que les haya servido. Igual todo esto es como solo desde mi punto de vista y mi experiencia, así que obviamente que todos pueden tener distintas experiencias en la carrera. Y de todas maneras, si es que tienen alguna duda y eso, me pueden hablar en mi Instagram y me pueden hacer preguntas, yo feliz respondo lo que sea.